Bueno, vamos a empezar con dos de los compañeros, así es que Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto en saludarte a ti y a Osvaldo. Yo creo que era muy significativo que hoy reflexionáramos sobre este tema, ¿no? Sí, Periodísticamente importante y bueno, pues había que entrarle, mi querido Julio. yo aprecio y agradezco mucho todas estas iniciativas de compañeros, la fraternidad, la disposición. Pues yo nomás aquí hago el enlace, pero la verdad es que ustedes están siempre puestos para analizar y para participar como hoy en esta mesa especial que vamos a hacer y que es gracias a ustedes. Gracias, Víctor. Osvaldo, gracias. Buenas Hola tardes. Julio, buenas tardes, un placer estar aquí por supuesto y colaborar y contribuir a la discusión. Un saludo también a Víctor y al público. Sí, Ricardo Ravelo seguramente está por conectarse, ya cuando llegue lo saludaremos y lo incorporaremos a la plática. Víctor Ronquillo, qué primera lectura tiene sobre lo sucedido en el caso del general Cienfuegos? Mira, yo creo que lo primero que había que señalar, que es muy obvio, ¿no? Y que se ha dicho mucho, es que este es un hecho histórico, ¿no? Al final de cuentas, no hay antecedentes de la captura de un mando militar tan importante, de un personaje tan importante para el gobierno mexicano y con una función digamos, esencial en el Estado mexicano, ¿no? Por otra parte, si hablamos de precedentes del caso, lo que habría es el asunto de Gutiérrez Rebollo, allá por el año de 1997, cuando él era el responsable del combate al tráfico de drogas, al crimen organizado, y fue acusado y luego sentenciado por su vinculación con el cártel de Juárez. Precisamente esta investigación también tuvo como origen denuncias y la actuación de agencias de inteligencia de Estados Unidos en nuestro país. Y otro antecedente que vale la pena mencionar y que de alguna manera pues empieza a arrojar, me parece, datos importantes sobre lo que ocurre, sobre la vinculación de lo que podemos considerar el poder criminal y el poder político, en este caso el poder criminal, pues vinculado al crimen organizado y el poder político a la Secretaría de la Defensa. Es importante señalar que en la década de los años 70, Arturo Acosta Chaparro y el general Quiroz Hermosillo, Claro. distinguidos por su actuación durante la Guerra Sucia, pues bueno, según diferentes versiones, según diferentes hechos, según diferentes testimonios, que eso sí yo pude corroborar en el estado de Guerrero, fueron recompensados con dos negocios muy importantes en ese momento y que parecían no tenían una dimensión tan preocupante como ocurriría tiempo después. Por un lado, con el robo de automóviles y el negocio que ellos realizaron, importando, entre comillas, autos robados de Estados Unidos. Pero por otro lado, con el negocio del narcotráfico. Yo les decía en alguna ocasión que precisamente en las montañas de Guerrero, allá en la región de la montaña, pues yo he grabado testimonios, ya tengo el testimonio en televisión de personas que me decían que quienes habían llevado la semilla de la amapola allá a Guerrero eran ni más ni menos que soldados del ejército en plena guerra sucia, ¿no? Otro hecho que me parece importante señalar es, bueno, al final de cuentas, esto hace evidente la actuación de lo que podemos considerar, y así lo menciona López Obrador, la mafia del poder, ¿no? La incapacidad del Estado, o más bien su generación de delincuencia, de criminalidad, como una función tristemente, trágicamente sustantiva de ese estado mafioso, ¿no? Ujú. Con algo que resulta determinante y que tiene que ver con lo que podemos considerar una singular militarización del Estado en ese entonces, ¿no? Hay muchos elementos también que podemos señalar en cuanto a ya señalamientos desde la década de mediados de los años 90 de la vinculación del ejército con los grupos criminales. Precisamente en esos años, de alguna manera, la estrategia de la guerra contra el narco que se establece, como aquí hemos dicho, con antecedentes desde la época de Salinas de Gortari, crece con Cedillo y se define plenamente en el gobierno de Calderón. Precisamente en los años 90 hay un cambio de socio
por parte de las autoridades de Estados Unidos, de las agencias, de quienes deciden esta estrategia a nivel continental, y la Marina empieza a cumplir un papel fundamental. Las acusaciones contra el general Cienfuegos, de alguna manera, y también lo hemos dicho aquí en esta mesa, ponen en el banquillo de los acusados a todo este aparato de, ¿cómo llamarlo?, a todo este aparato que llevó a cabo esta estrategia de la guerra del narcotráfico, al ejército como una institución fundamental, y hace evidente que tenemos que señalar otra vez y muchas veces el fracaso de la militarización del país. Yo quiero cerrar esta primera intervención con una pregunta que me parece determinante. Podemos hablar de la corrupción de personajes, de seres humanos, de funcionarios, de militares de manera aislada, o hablamos de una institución francamente abatida, cooptada por la corrupción, el ejército mexicano. Esta pregunta es esencial porque no hay duda de que uno de los principales aliados del actual gobierno para llevar adelante este proyecto de cuarta transformación es el ejército, ¿no? Eso me parece que es una pregunta esencial, y por aquí, pues ahora sí, para empezar la reflexión con ustedes, dejaría mi primera participación. Muy bien, Víctor, gracias. Osvaldo Zavala, hago la aclaración de que estos problemas del suministro de energía eléctrica provocan problemas en todos lados, y Ricardo Ravelo también tiene el mismo problema de la interrupción súbita del suministro de la energía eléctrica. En cuanto regrese la energía eléctrica en su casa, estará conectándose con nosotros. Osvaldo Zavala, por favor, tu comentario. Bueno, primero diría que yo me apresuraría a no pensar esto como el fracaso de la llamada guerra contra el narco, o el fracaso digamos, de la militarización, como proponía mi colega Víctor. Yo más bien pensaría que tendríamos que entender esto en el profundo proceso de reacomodo que ha implicado la presidencia de Donald Trump y la de López Obrador en temas securitarios. Es decir, yo no creo que aquí lo que conviene es poner una categoría de valor al performance del ejército o del éxito de la mal llamada guerra, sino más bien de tratar de entender cómo ha ido transformándose la agenda de seguridad nacional entre estos dos presidentes, y cómo la aprehensión de estos funcionarios de alto nivel como García Luna o Cienfuegos expresan ese reacomodo, ¿no? Entonces yo pensaría entonces que el caso del general Cienfuegos no creo que haya sido integrado, digamos, gradualmente, como se dice ahora en medios, y que se esperaba que cruzara la frontera, etcétera, como si esto estuviera en servicio de la justicia. Me parece muy dudoso pensar en términos de justicia. Estados Unidos no opera de ese modo, y menos en este tipo de aprehensiones. Yo creo que hay un contexto político muy claro aquí, muy obvio, que tendríamos que considerar. Y que entonces yo pondría de este modo, ¿no? Si entendemos que el aparato de seguridad estadounidense, la CIA, la DEA, el trabajo que hace el Departamento de Estado y el Servicio Exterior en general para promover los intereses y la agenda estadounidense en cuestiones securitarias, nos llevó primero en los años de Felipe Calderón y de Peña Nieto a esta militarización que hemos discutido ampliamente en tu programa, Julio, y que además se ejerció con esta violencia para el supuesto combate a los cárteles. Ahora lo que estamos viendo, pues, es una transformación de esta política con el gobierno de López Obrador, que, como sabemos, se resistió a continuar de inicio, ¿no?, la agenda de militarización y de agresión constante que suponía la presencia de las Fuerzas Armadas ante el combate. Ahora vemos con estas aprehensiones, con la de Cienfuegos y la de García Luna, pues un poco más de la realidad de esta agenda, que poco tenía que ver con el combate al narcotráfico y más bien con la administración de lo que yo ya he utilizado por momentos en estas mesas de discusión, lo que se llama el estado de excepción, es decir, el momento en que los gobiernos como México y Estados Unidos pues violan el marco constitucional, el Estado de Derecho con fines políticos específicos. Entonces, lo que permite ver el caso que se abre ahora en contra del general Cienfuegos no debería sorprendernos, ¿no?, que se le acuse de narcotráfico, que se habla de este cártel H2, ¿no?, en la acusación formal de que solapó el tráfico de drogas, etcétera, porque me parecería inverosímil no pensar que las agencias estadounidenses no estarían al tanto de todo esto casi en el tiempo real mientras ocurría. Es decir, tanto Cienfuegos como García Luna pues eran operadores íntimos
cercanísimos a las agencias estadounidenses y a quienes promovieron la mal llamada guerra contra el narco. No olvidemos que pues el general Cienfuegos, como ya han recordado periodistas como Matthew Turlier, leía aquí una nota que publicó hace unos momentos, pues estuvo al mando de la llamada guerra contra el narco, ¿no? Entre 2015 y 2017, encabezó a más de 50,000 soldados en la institución, etcétera, y para esto pues hubo todo un despliegue militar y una conexión con las instituciones estadounidenses. Entonces yo creo que lo que está en juego, por lo menos esa es la impresión que me da de entrada, o la manera en que podríamos leer esta detención, por supuesto, con la distancia que esto nos pondrá cuando tengamos más información al respecto, es que pareciera que, por un lado, el presidente Donald Trump facilita el reacomodo que está haciendo el gobierno de López Obrador en temas de seguridad con relación a los sexenios anteriores, allanándole el camino de estos personajes que tuvieron muchísima vigencia y mucha influencia en las estructuras policiales y militares del país. Por supuesto, también la posibilidad de cerrar la dominación de esos grupos de poder que siguen activos en su gobierno, eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que este es de lo que tal vez escucho menos en los debates que he oído esta mañana y anoche cuando se dio a conocer la noticia, la posibilidad de que esto también instrumentaliza y radicaliza todavía más la agenda securitaria estadounidense, más allá de las interpretaciones que podemos darle nosotros, si el general Cienfuegos era corrupto o no, que me parecería ingenuo no pensar que ellos, insisto, pues se involucraran en toda clase de ilegalidad. Lo que me interesa es el sentido político que le da sobre todo Estados Unidos a esto, porque es desde Estados Unidos donde se construye esta narrativa, el vocabulario que se usa para hablar de ella, el momento exacto en que se detiene o no se detiene a un funcionario de alto nivel como Cienfuegos. Entonces la pregunta que yo me haría es si tal vez no será esto un instrumento más del gobierno de Donald Trump, que me parece que tendría la consecuencia de seguir presionando el gobierno de López Obrador avanzar los intereses estadounidenses que se expresan en la militarización antidrogas. El presidente, si bien ha militarizado el país, y lo hemos discutido ampliamente, de un modo excesivo, extraordinario, me parece que sí ha cambiado el tono muy drásticamente y la manera en que instrumentaliza el ejército en la mal llamada guerra contra el narco. Por eso la visita reciente de la DEA, por eso las presiones explícitas de Donald Trump de que México no hace lo suficiente en el combate al narcotráfico. Entonces me parece que esto lo que termina conduciendo es acentuando la importancia o la gravedad que tiene supuestamente la corrupción en México, que Estados Unidos está al tanto de ella, pero que ahora la instrumentaliza para seguir presionando ahora de un modo más radical y decisivo al gobierno de López Obrador. Y esto me parece que lo podemos ver incluso en la manera en que se habla de estos casos. La Operación Padrino, el hecho de que se hable de Operación Padrino, pues no deja de sorprenderme, me parece extraordinario como el concepto de padrino, que además viene mitificado de una película, ¿no? Basada en la novela de Mario Puzo, que tenía que ver con los gángsters mitificados de Nueva York, se ha utilizado antes. Hubo una Operación Padrino en 1983 que se centró en Miguel Ángel Félix Gallardo, en Juan Mata Ballesteros, los traficantes en su momento más importantes del llamado cártel de Guadalajara. El padrino como tal, como concepto, pues es algo que Estados Unidos ha explotado una y otra vez para referirse a traficantes, ¿no? Todos han sido padrinos en algún momento, hasta Juan García Ábrego, el propio Rafael Caro Quintero, y que ahora se utilice para describir al secretario de la Defensa Nacional, me parece extraordinario, pero me parece sobre todo porque radicaliza con una gravedad importantísima esta narrativa de que México está tomado por traficantes, cuando lo que deberíamos de entender es que pues quienes llevaban la mano dura eran también los que operaban el estado de excepción que entre otras cosas instrumentalizaba el narcotráfico. Entonces dejemos de pensar en los cárteles como el actor principal, porque más bien cuando vemos estas detenciones pues nos damos cuenta que los traficantes son actores de reparto, que son digamos los de utilería, los que andan tras bambalinas, pero quienes llevan la voz cantante son los estadounidenses diciéndonos cuándo se detiene a alguien, para qué fines se detiene y hacia dónde se dirige esta presión. Y para terminar rápido esta primera intervención, insisto, yo creo que hay detrás de todo esto el regalo envenenado que hace Donald Trump con todo esto es orillar al presidente López Obrador a volver a la lógica de la militarización antidrogas. La militarización ya la tenemos, pero parece que lo que quiere ahora con esto es decirnos ¿para cuándo la siguiente guerra? Vaya, Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, con esta pregunta provocadora
de Osvaldo, te pregunto también, ¿para cuándo la siguiente guerra? ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Qué efectos va a arrojar al presidente López Obrador a fortalecer todavía más la presencia militar en el país? ¿Se va a fortalecer la lucha contra el narcotráfico en los términos que hemos conocido? ¿Qué crees que es lo que viene, Víctor Ronquillo? Si yo primero quisiera matizar y decir que en el fondo de todo no nos enfrentamos a esquemas y a proyectos políticos unidireccionales. Hay una serie de contradicciones en la realidad, hay muchos elementos que concurren en ello, y yo quisiera solamente establecer algunos antecedentes de esta acción que están en los hechos y que sí corresponden al final de cuentas a lo que podemos considerar una acción definitivamente política, ¿no? Uh-huh. El primero de ellos, pues, es ni más ni menos que el juicio que se lleva a cabo al Chapo Guzmán en Estados Unidos. Ojo, ¿no? De alguna manera en este juicio se puso, como lo decía yo en ese momento, en la silla de los acusados a todo un sistema de seguridad, a todo un proyecto de seguridad, a toda esta estrategia seguida a partir de la Operación Mérida, y sin duda a quienes la protagonizaron, porque lo hicieron. Al final de cuentas, allí están los hechos. Y creo que estas acusaciones que en este momento se establecen y intentan probarse, arrancan en ese momento y muestran, sí, lamentablemente, la realidad de la generación de la corrupción. No es reiterar un discurso y una narrativa, son lamentablemente los hechos. Tienen una finalidad política, desde luego que la tienen. El miedo, ya lo hemos dicho aquí, genera control, y también la militarización genera control del territorio. No hay más, es decir, esto es una realidad, y creo que no podemos soslayar estos hechos. Tampoco podemos soslayar la presencia hace 14 días o 15 de el encargado en este momento de la DEA, ¿no? Uh-huh. Seguramente entre las cosas que se dieron, además hay una coincidencia. Hoy López Obrador habló de que Alicia Bárcena la había informado de que se llevaba a cabo esta investigación en contra del general Cienfuegos. Me parece que tampoco podemos limitar estas realidades y pensar que todo proviene de un proyecto político, del lado oscuro de los sótanos del Pentágono, como yo lo he mencionado. Sin duda hay participación de grupos criminales, de actores políticos, vinculación con diferentes elementos de lo que yo he mencionado aquí, como la economía del delito, ¿no? Lo que creo que hoy en la mañana ocurre en la mañanera es muy interesante. Por un lado, López Obrador habla de que esto es una expresión clara del deterioro grave, de la degradación de la función pública, algo que no podemos negar. Eso me parece esencial. Y luego lo otro, que quizá, obviamente yo no comparto ese punto de vista. Desde mi perspectiva, el ejército mexicano, y lo he señalado aquí, pues es una entidad desde hace muchos años lamentablemente lastrada por la corrupción, por el ejercicio de la violencia. Hay masacres, hay torturas. El propio sexenio de Peña Nieto se caracteriza por ello, pero López Obrador hoy en la mañana opta por dar un apoyo a la institucionalidad, sí, dar un apoyo a la institución del ejército, algo que bueno, que puede ser cuestionable, pero que sin duda es determinante para este proyecto de la Cuarta Transformación. La próxima guerra, me parece que se está librando, ¿no? Y se está librando de una manera muy clara, y como lo señalaba, a mí no me gusta, determinar espacios de la realidad. Creo que todo esto tiene sin duda un impacto geopolítico que tiene que ver con las estrategias de militarización y estrategias de control político del gobierno de Estados Unidos, pero también tiene que ver con la realidad nacional. Es una coincidencia que beneficia a López Obrador,
o está o es parte de los tiempos de la política y de los tiempos de los trazados y de los intereses por parte de los grupos de poder. Sin duda es lo segundo desde mi punto de vista. Lo otro que valdría la pena señalar y que lo dejo un poco al margen solamente es que el general Cienfuegos corresponde a la élite del ejército mexicano, una élite que sin duda existe, ¿no? Y que, yo lo decía ayer, el ejército mexicano no es una entidad monolítica, hay diferentes posiciones en este momento y claramente hay un enfrentamiento entre los que podemos considerar los más duros, los que corresponden a acciones políticas, económicas, que se han beneficiado de la estrategia de la guerra del narco en muchos sentidos, y quienes de alguna manera establecen una realidad distinta, buscan alianzas con el sector político conformado por Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero sin duda, yo lo reitero, sí es un hecho histórico, sí creo que corresponde también a la propuesta del gobierno de López Obrador de traer nuevos aires, de ventilar, de abrir cloacas, y también me parece que distintos eventos políticos cobran una dimensión distinta ahora, ¿no? Los efectos que estos hechos tendrán en la consulta para considerar o no a los presidentes responsables de posibles delitos tendrá una dimensión política absolutamente distinta, ¿no? Y no hay duda de que lamentablemente podemos establecer una línea de continuidad en términos de muchos elementos, entre ellos la militarización, la corrupción, la política impuesta desde Washington para el gobierno mexicano de la militarización, desde la época de Salinas de Gortari a nuestros días, con un grave deterioro de lo que dijo hoy López Obrador, de la función pública y la construcción de un Estado mafioso, ¿no? Gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, estos hechos, el que estén en Estados Unidos arraigados los juicios contra un poderosísimo exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y ahora el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agregan fragilidad institucional a un proyecto y a un proceso político de cambio como el que encabeza el presidente López Obrador? Pues ciertamente son muy influyentes y acompañan digamos, en la dirección y el sentido político que va produciendo los múltiples frentes abiertos en estos años de pretendida transformación del gobierno de López Obrador. Y en el caso de la agenda de seguridad nacional, no me cabe duda que el gobierno de López Obrador ha intentado romper con las inercias de los gobiernos anteriores, por lo menos inicialmente creo que ese fue el caso, y es por eso que creo que en parte estos dos procesos judiciales importantísimos que estamos viendo, el de García Luna y ahora el que vamos a ver del general Cienfuegos, pues no han hecho no pueden pensarse sino como una radicalización de las presiones estadounidenses, y ahí estoy un poco en desacuerdo con lo que dice mi compañero Víctor. Yo entiendo que hay mucho de accidente, de contradicción y de oportunidad en estos juicios, pero hay también un enorme control y disciplina en cómo se llevan a cabo, cómo se habla de estos casos, qué tipo de evidencia es dada y presentada en estos procesos y qué otro tipo de evidencia está siendo omitida. Ciertamente se habló de corrupción, pero si recuerdan el caso del juicio al Chapo Guzmán, pues fue un juicio altamente controlado por el juez Kogan. Si se llegó a hablar de corrupción del lado oficial en México, fue porque el abogado del Chapo, el equipo de abogados hablaba de esto informalmente en la calle y el juez inmediatamente censuró que se hablara de esto. Tampoco se permitió que se hablara de corrupción oficial, ciertamente del lado estadounidense. Y en cambio lo que hizo este juicio, y es por eso insisto que aquí hay un control extraordinario de la narrativa oficial estadounidense, lo que hizo es refrendar la idea del traficante mexicano como un monstruo, como el actor principal
de una empresa transnacional poderosísima, capaz de lavar millones de dólares anualmente, etcétera, y además con una capacidad de violencia increíble. En el juicio al Chapo literalmente se hablaba de que el Chapo había ordenado el asesinato de miles de personas sin ninguna evidencia, por cierto. Hoy le beneficia a Donald Trump reubicar esta estampa del mexicano violento, claro, y amenazante. Por supuesto, pero además lo está elevando a otro grado, ¿no? Lo está elevando al grado del sistema político mexicano. Es decir, ya no solamente es el traficante el que hace estas cosas, sino ahora es el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa Nacional, el que se encarga literalmente de la corrupción. Ahora, pero aún ahí, y este es el ojo que yo quiero poner, si uno lee la acusación formal que ya está circulando en contra del general Cienfuegos, es que la narrativa es prácticamente la misma estandarizada que hemos oído antes, nada más que ahora, pues sí, con la diferencia histórica que es el general, el secretario de Defensa Nacional que está en juego, pero se habla de corrupción, de tomar sobornos, de apoyar a un cártel y no al otro, de beneficiar de atacar a los rivales de un supuesto grupo de traficantes, el H2, que yo no había escuchado nunca el cártel H2, digo, esto es... y de pronto ahora todo mundo te va a saber que va a haber expertos en el cártel H2, todo mundo va a saber cuál va a ser la sucesión, etcétera. Es lo que me parece increíble todo esto, cómo nos acostumbramos a la narrativa y queremos rápidamente acompañarla. Pero lo importante aquí es que esta narrativa es la más estandarizada y la que se ha repetido toda la vida, lo que los medios de comunicación se han acostumbrado a escuchar, que los funcionarios mexicanos, adeptos al dinero fácil, etcétera, se corrompen. Entonces, ¿qué es lo que se sigue de aquí? No se va a enjuiciar la lógica prohibicionista, no se va a enjuiciar la lógica de la guerra contra el narco, todo lo contrario, se va a redoblar la guerra contra el narco. Lo que se desprende de estos juicios, así les llenemos de interpretación y digamos mil cosas, no va a ser que de pronto se ponga en tela de juicio, ¿no? Cómo ha fracasado la mal llamada guerra contra el narco, ¿no? En todo caso, lo que se va a decir es la insuficiencia de la guerra y cómo la necesidad de atacar ahora sí con mayor fuerza a todos los cárteles, que el ejército de verdad haga su trabajo, que no acepte dinero, y esto va a resultar pues en la matanza que ya ha resultado en los años anteriores. Entonces yo pondría otra vez la alerta a no caer en este juego de incorporar este lenguaje con tanta facilidad y entender que Estados Unidos crea las condiciones no solo de este delito, sino también de quiénes son sus principales traficantes y ahora quiénes son sus funcionarios corruptos. Yo terminaría esta segunda intervención rápido, si me permites, Julio, sí, recordando una escena que a mí me parece muy significativa del Padrino 3, ya que estamos hablando de padrinos, ¿no? El momento en el que Vince Corleone, no sé si se acuerdan del Padrino 3, pero Vince Corleone, que es el sobrino de Michael Corleone, sí, que va a ser el que lo va a relevar, está hablando con Don Lucchesi, que es uno de los grandes oscuros cárteles, ¿no? Y están negociando ahí una cuestión con un gángster famoso de Italia. Entonces, en algún momento de la película están hablando y Don Lucchesi le dice que, bueno, que quieren hacer juntos este negocio, pero Vince Corleone se dice muy neófito en la cuestión de la política. Dice, es que yo soy el nombre de acción, yo no sé nada de política. Y dice Don Lucchesi, bueno, tú entiendes de armas, ¿no? Las armas, dice, las armas pueden entenderse como las finanzas, por ejemplo, las finanzas son un arma. Ahora, la política consiste en saber cuándo apretar el gatillo. Entonces, esa definición célebre, la política es cuándo apretar el gatillo, me parece importantísimo. Aquí esta idea de que en este accidente de pronto se integró el folder para llevar a juicio al general Cienfuegos me parece ingenuo. Yo creo que Estados Unidos sabe exactamente, o por lo menos pretende saber exactamente cuándo apretar el gatillo, y esto me parece que lo que hace es dar una estocada al centro de la lógica militar. Es decir, si el ejército no es confiable, si el ejército mexicano no es confiable, nosotros sabemos las diferencias, entendemos que el general Cienfuegos proviene de toda una era anterior del gobierno de Peña Nieto, etcétera, pero en el consenso público lo que aparece es la corrupción militar en México, ¿no? Los militares corruptos que toman dinero del narco. Entonces, si esa va a ser la lectura que impera, lo que se sigue es cómo se presiona ahí al gobierno de López Obrador a hacer un redoblamiento de los esfuerzos para atacar al narcotráfico, porque finalmente es el dinero ilícito de los narcos lo que está produciendo la corrupción. Si uno lograra detener a los cárteles, a los supuestos cárteles, si uno destruyera, desmantelara el cártel H2, que nadie sabía que existía hasta ayer, de pronto las cosas tendrían mayor fortuna para la política mexicana. Y entonces yo lo que llamo aquí a entender
es que estamos en un juego político más que digamos, militar en cuestiones de verdaderos operativos antidrogas, sino más bien de una discursividad, de un relato que se nos está dando para que a partir de ahí se redoblen los esfuerzos de la mal llamada guerra contra el narco. Bien. Entonces creo que ese es el miedo que debemos tener y no tanto hablar de corrupción, porque de corrupción, pues, digamos, sería lo mismo del lado estadounidense. Sabemos ahora que en los 80s la DEA estuvo involucrada en toda serie de corruptelas, hablando con traficantes, solapando todo tipo de criminalidad, y sabemos probablemente que la DEA y la CIA estaban al tanto de lo que hacían García Luna y el general Cienfuegos, si es que estas cosas se prueban, y que no hay ninguna razón para suponer que son ni inocentes ni tampoco, digamos, colaboradores incómodos. No, yo creo que facilitaron toda esta cuestión del narcotráfico, y cuando les son útiles en el sistema los permiten operar, y cuando llega el momento de sacrificarlos, es decir, de apretar el gatillo, pues no les tiembla la mano y no hay ningún problema y les importa un bledo la cúpula militar mexicana. Yo he escuchado analistas diciendo, seguramente el Comando del Norte aprobó esto. ¿Cuál Comando del Norte? Donald Trump le vale un soberano carajo, ¿no? Digamos, las jerarquías o las lealtades militares, ¿no? Sí. Me parece absurdo creer que aquí, digamos, de pronto no se respetan ciertos órdenes políticos. No, Donald Trump es un maestro de subvertir los órdenes políticos. Sí, bien. Entonces, Osvaldo. Bien, bueno, gracias. Sí, Víctor Ronquillo, ¿por qué dispara el gatillo? ¿Por qué aprieta el gatillo Estados Unidos actualmente? ¿Eso beneficia o perjudica al presidente López Obrador? Mira, yo creo que, bueno, como siempre, yo de verdad agradezco mucho a Osvaldo, porque amplía perspectivas, podemos estar a veces en acuerdo, a veces en desacuerdo, pero creo que sus intervenciones siempre son atinadas respecto a ello, ¿no? Y sumando a estas perspectivas, a esta amplitud de horizontes académica, ¿no? Fundamentalmente de Osvaldo, yo quisiera sumar dos elementos, ¿no? Sin duda, tenemos que nosotros generar la reflexión en términos de los espacios de corrupción, de control político, de estrategia por parte del gobierno de los Estados Unidos en alianza con los grupos más oscuros del poder político que existen del otro lado de la frontera. Eso sería lo primero en relación a esta realidad geopolítica del ejercicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Lo otro, que tiene que ver con la realidad nacional. Al final de cuentas, el ejército es una estructura, hasta donde sabemos y hasta donde conocemos, cerrada, con un ordenamiento absolutamente vertical. Sin duda, estos hechos tendrán que ver también con elementos que nos pueden llevar a un desmantelamiento de las estructuras, de los mandos del propio ejército mexicano, si de verdad se lleva a cabo lo que prometió López Obrador esta mañana, ¿no? De llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, en el contexto, yo creo, estaría de acuerdo en que al final de cuentas esta definición de que la política es saber en qué momento apretar el gatillo es una definición inteligente a la que hay que sumar muchos otros elementos, pero sin duda lo es. Yo creo que en este momento habría que pensar en qué favorece en la contienda electoral estos hechos al gobierno estadounidense. Al final de cuentas, a la línea más dura, a la línea más conservadora, a los espacios de apoyo que conocemos más tradicionales del gobierno de Donald Trump, a lo que hemos llamado, y se llama así, a este grupo de política criminal, empresarios, fabricantes de armas, ¿no? Sectores duros, ¿no? Este complejo militar industrial que desde los años 40, 50 tiene un papel protagónico en la definición de la política exterior de Estados Unidos. Y luego lo otro, en términos de lo que ocurre en la realidad de nuestro país, sin duda es, a pesar de todos los pesares, yo lo considero un golpe determinante que muestra la debilidad de los gobiernos mexicanos en términos del poderío de Estados Unidos. Es una exhibición de poder del gobierno de Estados Unidos, eso no hay la menor duda. Y aquí vuelvo, y al final de cuentas, me parece, yo lo he asumido con toda sinceridad, creo que el gobierno de López Obrador aspira
de manera sincera, auténtica, a una transformación del país. La gran pregunta es si esta transformación será posible llevarla adelante precisamente teniendo como vecino al poderoso gobierno de Estados Unidos y a sus sectores más conservadores, que al final de cuentas es el establishment y es quien rige los destinos de alguna manera, y quizás suene esto a un discurso muy anacrónico, pero quien sigue rigiendo los destinos del mundo de manera prioritaria, desde sus ejercicios, desde sus intereses y desde su poderío. Entonces creo que al final de cuentas, estos hechos también generan una tensión importante entre esta búsqueda de la transformación con un aliado fundamental que puede ser el ejército, que resulta debilitado, o las Fuerzas Armadas, para decirlo con mayor propiedad, los sectores empresariales con los que ha trabajado Andrés Manuel López Obrador en este intento de transformación. Creo que, sin duda, aunque decía yo de las mixturas, de los grises, de los no blancos y negros, y por un lado es muy claro que estos hechos hacen evidente el ejercicio del poder en un estado mafioso a lo largo del periodo neoliberal, también es un hecho determinante que exhibe el poderío del gobierno de Estados Unidos, de sus fuerzas más conservadoras y que están confrontadas, sin duda, por intereses, por visiones políticas, por visiones incluso del mundo, a un gobierno que se asume como un gobierno progresista, de centro izquierda, ¿no? Bien. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Osvaldo Zavala, y dentro de todo esto que estamos platicando, debilitar, desmoralizar al ejército del país vecino es una victoria de los manipuladores de opinión del país imperial. Pues sí, lo que pasa es que habría que entender el sentido último de esta campaña de percepciones, ¿no? Es decir, yo creo que con esto, por supuesto, que se debilita la imagen no solo del ejército mexicano en el exterior, sino del gobierno mexicano en general. Y yo creo que el problema es que, digamos, la narrativa que surge de aquí, que como te decía, pues no es la de los especialistas, no es la de la gente que sí entiende, digamos, las complejidades de las cúpulas militares, los diferentes grupos y facciones, la cerrazón que implica el ejército, etcétera. Más allá digamos, de las lecturas que podamos hacer nosotros domésticamente, lo que ocurre en el exterior es una visión mucho más reducida y mucho más efectiva porque conduce, digamos, afectivamente de un modo mucho más intenso y por lo mismo porque está basado en menos información de cómo se percibe el gobierno actual de López Obrador. Entonces, si uno estaba leyendo, por ejemplo, en este sentido, una columna que tú pusiste en tu página, Julio, de Felipe León López, sí, donde él recordaba que el 16 de septiembre anterior Donald Trump puso en circulación este memorándum, ¿no? Donde criticaba fuertemente que el gobierno de López Obrador estaba desacatando sus obligaciones en el llamado combate al narcotráfico, que hay menos decomisos, que hay menos droga, etcétera. Y en ese contexto, digamos, de presión, la pregunta que se sigue después de la detención del general Cienfuegos no es solamente si el país está, digamos, en condiciones de hacer la guerra contra el narco, porque está en condiciones de hacerla, sino que en este panorama de transformaciones que propone el presidente López Obrador, claramente el gobierno de Estados Unidos no está conforme, ¿no? Es decir, el gobierno estadounidense no está de acuerdo en que a pesar del grado de militarización que estamos viviendo, se esté desescalando, se esté reduciendo, ¿no? El número de operativos, la manera en que opera el ejército a nivel nacional y la manera en que sobre todo se cede a la lógica de prohibicionista y de la guerra. Entonces, si uno recuerda los sexenios anteriores, pues la DEA incluso se paseaba como Pedro por su casa, hablando con generales de división, se iba a las zonas militares, conducía operativos personalmente, todavía, de hecho, estuvo presente en la captura del Chapo Guzmán, por ejemplo, gente de la DEA directamente. Entonces, lo que me parece es que la transformación que propone el presidente López Obrador, y yo aquí estoy de acuerdo completamente con Víctor, excluía la hegemonía estadounidense en la cuestión de la agenda de seguridad nacional antidrogas.
yo creo que se intentó, yo creo que se sigue intentando, yo creo que la presión que se ejerce ahora con la captura, con la detención del general Cienfuegos, pues es profunda, es difícil de remontar, y habrá que ver cómo se comporta entonces este gobierno, digamos, bajo sospecha, aunque no sea su general el que esté detenido, pero sí su cúpula militar la que está ahora ensombrecida por estas acusaciones. Entonces me pregunto cómo será la estrategia del presidente López Obrador ante esta presión, ante esta clara indicación de que debe México redoblar la guerra contra el narco. Entonces, si yo estoy de acuerdo también en que el ejército comete crímenes de lesa humanidad y no es ninguna fuerza, digamos, del bien, y por eso nuestra preocupación en la militarización, lo que más me preocupa, sin embargo, es cómo se le instrumentaliza desde el gobierno federal, cómo se le incorpora estas supuestas operativos de combate al narcotráfico. Entonces yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué va a responder el presidente? ¿Cómo va a esquivar esta bala que le lanzan desde Washington? ¿Y cómo entenderá también su relación con el ejército en estas discusiones que seguramente están teniendo ahora mismo sobre qué tipo de panorama se abre para ellos, y vendrán más detenciones de gente allegada al general Cienfuegos, si esto solo se va a quedar del lado del sexenio de Peña Nieto, o si se está también implícitamente diciendo que estas detenciones podrían ir hacia militares en activo, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que pensar, pues, si parte del mensaje que manda Donald Trump con esto es, nosotros, no te olvides que nosotros aquí llevamos la batuta narrativa, nosotros somos los que decimos cómo y cuándo, y como te decía hace un momento, los que tenemos la pistola y apretamos el gatillo cuando se nos antoja. Y donde nunca habrá, y esto tendríamos que insistir y tenerlo muy claro, nunca habrá un cuestionamiento serio sobre la militarización antidrogas en general, ni de la guerra contra el narco, sino más bien de la insuficiencia que ha sido, según el discurso oficial estadounidense, las acciones del ejército mexicano, o sea, la corrupción del ejército mexicano y la manera en que no ha operado, no ha redoblado sus esfuerzos. Entonces, lo que insisto, lo que a mí más me preocupa es que de aquí se siga a que el presidente ceda a las presiones estadounidenses y reactive de un modo total otra vez esta mal llamada guerra y permita otra vez la sumisión del gobierno mexicano a los designios de la Agenda de Seguridad Nacional estadounidense. Bueno, pues en términos generales creo que hemos podido abordar diferentes aspectos de lo que hoy está sucediendo con este tema, que desde luego pues una primera lectura resulta llamativa, pero lo interesante es ir al fondo de lo que hoy estamos hablando. Les propongo cerrar con una última ronda de intervenciones. Víctor Ronquillo, ¿qué podemos esperar? ¿Más militares en la cárcel? ¿Disputas por el poder en la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Más injerencia de Estados Unidos? ¿Qué crees que pueda suceder, Víctor? Mira, yo creo que al final de cuentas, si hay congruencia por parte del gobierno de López Obrador, tendrá que seguirse una línea similar a la establecida en el caso García Luna, ¿no? Con eso quiero decir que, aunque de manera limitada, porque así ha sido en el caso García Luna, sí tiene que avanzarse sobre la captura, acusación formal de estas posibles redes de complicidad establecidas por el general Cienfuegos a lo largo de su sexenio como el mayor jefe del ejército mexicano. Lo importante, y ahora que decía jefe, habría que señalar que el comandante en jefe del ejército y que el verdadero padrino en ese sentido es Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. Lo otro que valdría la pena mencionar es que, bueno, yo lo mencionaba, ¿no? Sí hay una historia de continuidad en términos de la participación del ejército en labores de complicidad, en vínculos profundos de intereses con el crimen organizado. Yo me atrevería a decir que en ocasiones, y esta es la gran pregunta, si no de alguna manera también el ejército mexicano operó como una organización criminal en muchos ámbitos, ¿no? Es evidente que la corrupción no solamente afectó a los mandos, a los militares en el campo de acción, sino que llegó a la élite del ejército, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Mira, yo
esta mañana también López Obrador, pues en esta estrategia que me parece que de la que empieza a dar muestras fue fortalecer a esta institución con su discurso y fortalecer también incluso de manera personal a Luis Crescencio Sandoval y al secretario de la Marina, ¿no? Entonces creo que lo que busca López Obrador es al final de cuentas apartar y que estas instituciones o las Fuerzas Armadas que son fundamentales en su proyecto estén lejos de verse señaladas como instituciones. Otra vez este discurso de que lo que fallan son los hombres y no instituciones, desde mi punto de vista, con una historia de corrupción probada, ¿no? Otra cosa, fue muy claro al decir que ellos eran incorruptibles, ¿no? Sí. Lo cual ni siquiera había dicho de su propio hermano, ¿no? Ajá. Entonces, esto nos deja ver, habrá pugnas al interior del ejército o de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso del ejército. Yo creo que esas pugnas desde hace un par de semanas, de manera coincidente, lo entrecomillo, se han acendrado, ¿no? Uh-huh. Estas pugnas, incluso sus voceros en los diferentes medios, no voy a mencionar los nombres de los colegas, pero los voceros de este grupo conservador del ejército publicado un par de columnas en relación a la posición de la parte más dura del ejército, ¿no? De la parte más vinculada a lo que podemos considerar la guerra del narco. Y yo lo que sí, digamos, a lo mejor la palabra no es la adecuada, colegas, público, pero a mí me entusiasma que estén pasando estas cosas. Me genera un enorme interés periodístico, un enorme interés intelectual, pero aparte me hace ver que al final de cuentas sí estamos en tiempos convulsos, pero en tiempos en donde es posible apostar por una auténtica transformación y en donde es importante, como lo hacemos aquí en este espacio, discutir, reflexionar, profundizar, confrontar y ir más allá de lo que con todo tino llama Osvaldo esta narrativa simplista que conviene a estos intereses que hemos mencionado, ¿no? Muy bien, gracias Víctor Ronquillo, gracias por todo. Osvaldo Zavala, pues te toca cerrar dándonos tus perspectivas. ¿Qué crees que puede venir en este caso del general Cienfuegos? Pues mira, yo primero diría que debemos pensar que en la lectura que empezamos a hacer de estos eventos, no debemos creer que las instituciones de seguridad en México están fracasando porque en realidad no se les encomienda asegurar la pacificación del país. Esa no es su función. Entendemos mal la función del aparato de seguridad si creemos que el aparato de seguridad mexicano o estadounidense están ahí para pacificar, están ahí para administrar los usos políticos y económicos de la violencia, ¿no? Para eso están los aparatos de seguridad. Entonces, si en ese sentido lo entendemos, entonces no han fracasado, de hecho fueron profundamente exitosos. Es algo que siempre insisto, la mal llamada guerra contra el narco durante el sexenio de Calderón y de Peña Nieto fue profundamente efectiva. Se necesita de una enorme organización para perpetrar más de 300,000 asesinatos y más de 60,000 desapariciones forzadas, del despojo territorial y el saqueo que promovió la militarización del país. Uh-huh. Y entonces, entendido así, la transformación que opera el gobierno de López Obrador y que me parece que es lo que preocupa al gobierno estadounidense, y de ahí que se den estas detenciones de alto perfil, es que el gobierno de López Obrador me parece, y insisto, creo que estoy de acuerdo con Víctor ahí, en que se ha proponido una genuina transformación de esto, de esta lógica de administración de la violencia por medio de la militarización, a pesar de que la militarización continúe. Y entonces yo quisiera cerrar pensando, comentando un análisis que vi de la periodista Dolia Esteves, a quien saludo y admiro profundamente, uh-huh. una colega que conocí en Washington y que respeto muchísimo, pero que me parece que debo discrepar en un par de puntos que ella ponía en su Twitter. Ella decía que si García Luna y Cienfuegos son condenados, dice ella, significará que los responsables de librar la guerra a las drogas, financiada y alentada por Estados Unidos claramente, trabajaban para los cárteles al tiempo que eran arropados por sus contrapartes estadounidenses. Y es donde creo que falla a veces nuestra perspectiva. No trabajaban para los cárteles generales como el general Cienfuegos. Eso es increíble. O sea, pensar que el secretario de la Defensa Nacional necesite trabajar para un cártel me parece tremendo, ¿no? Yo más bien creo que debemos entender la economía de esta violencia al revés.
el ejército instrumentalizaba a los traficantes como las agencias estadounidenses instrumentalizaban al ejército. Es decir, aquí hay una cadena de instrumentalización donde quien está en el fondo más vulnerable son precisamente los traficantes, los que terminan muertos, los que terminan en la cárcel. Y la novedad de ahora consiste en que es el secretario de la Defensa el que va a terminar en prisión. Entonces, en ese punto tenemos que concentrarnos en decir que en este cambio de cómo se instrumentalizaba, de cómo se administraba la violencia por parte de los aparatos de seguridad, el gobierno de Estados Unidos está diciéndonos algo muy claro: no estoy conforme con el modo en que lo está haciendo el presidente López Obrador y necesitamos volver a la lógica de la guerra, donde el presidente administra otra vez la violencia por medio del uso del ejército. Entonces pregunta a Dolly al final, ¿será que el hecho de que la investigación de Cienfuegos fue una investigación exclusivamente estadounidense y no resultado de un operativo conjunto con México, anuncia que habrá más detenciones? Pues por supuesto, yo creo que sí. El hecho de que Estados Unidos actúe unilateralmente en estas detenciones de alto perfil, pues creo que involucran esta doctrina del shock, ¿no? Este sacudimiento que están haciendo al sistema político mexicano y exigiéndole una mejor rendición de cuentas, pero no rendición de cuentas, digamos, en el combate al narco, sino en permitir que el ejército vuelva a las calles a militarizar con violencia en el nombre de la guerra estadounidense que nos ha sido impuesta. Muy bien, pues Osvaldo Zavala y Víctor Ronquillo, muchas gracias por este regalo que nos han dado de tener una emisión especial de la mesa de los jueves y que pudiéramos abordar estos temas y tópicos y enfoques tan interesantes. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para ti, para Osvaldo, y obviamente pues un saludo para todos aquellos que pues se sientan con nosotros a reflexionar en conjunto sobre esto. Claro, que se ha mantenido, tenemos 11,447 espectadores en este momento. Osvaldo, y teníamos 12,500. La hora de la comida seguramente nos va bajando un poquito. Pero bueno, Osvaldo Zavala, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por la oportunidad de colaborar. Por supuesto, como siempre, un saludo a Víctor y a todo el público, y pues estamos pendientes de estos momentos de transformación sorpresiva. Sí, así es. Gracias a los dos y seguiremos en contacto.